En las tranquilas calles de Puebla, México, una de las ciudades más tradicionales y religiosas del país, donde el catolicismo ha moldeado la vida de sus habitantes durante siglos, algo inexplicable estaba a punto de sacudir los cimientos de la fe establecida. México, el segundo país con más católicos en el mundo, con aproximadamente 100 millones de fieles, representando el 77.7% de su población, se convertiría en el escenario de un descubrimiento que desafiaría todo lo que millones de creyentes habían aprendido sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Era una mañana típica de septiembre de 2023 cuando María González, una devota católica de 34 años, madre de 3 hijos y residente del barrio histórico de Puebla, notó algo perturbador en el comportamiento de su hijo menor, Diego, de apenas 6 años. El pequeño había comenzado a hablar de manera extraña sobre pasajes de la Biblia que jamás había estudiado, pronunciando nombres y fechas con una precisión que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara. Diego no era un niño común. Desde los 2 años y medio, edad en la que la mayoría de los niños apenas comienzan a formar oraciones completas, él empezó a mencionar fragmentos de textos bíblicos con una comprensión que superaba cualquier enseñanza que pudiera haber recibido en su corta vida. Pero lo que realmente dejó sin palabras a su familia fue cuando, sentado en la mesa del comedor de su modesto hogar cerca de la Catedral de Puebla, Diego miró fijamente a su madre y dijo algo que cambiaría para siempre la vida de todos. Antes de irmos, há mais detalhes. Quero te pedir para se inscrever no nosso canal e deixe sua curtida. Desta forma nos ajuda a ajudar mais projetos sociais. Não pedimos seu dinheiro, apenas sua inscrição. Mamá, yo estuve aquí antes. Y la iglesia nos mintió sobre volver a nacer, pronunció el niño con una seriedad impropia de su edad. Sus ojos oscuros reflejaban un conocimiento antiguo, como si miraran a través de los siglos. María sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Cómo era posible que su hijo pequeño hiciera tal afirmación? ¿Qué secreto guardaba ese niño que ni siquiera había completado su educación primaria? Durante las siguientes semanas, Diego comenzó a revelar detalles cada vez más específicos. Hablaba del Concilio de Constantinopla del año 553, un evento histórico que ocurrió hace más de 1470 años, cuando el emperador Justiniano y su esposa Teodora, según múltiples investigaciones históricas, ordenaron la supresión de la doctrina de la preexistencia del alma y, por extensión, de la reencarnación del cristianismo primitivo. En el año 553, el emperador Justiniano tenía miedo, decía Diego mientras dibujaba en su cuaderno símbolos que parecían antiguos. Su esposa Teodora había hecho cosas malas en su vida y no quería sufrir las consecuencias en otras vidas. Por eso mandaron a quitar la verdad de los libros sagrados. María, perpleja y asustada, decidió consultar al padre Ramírez, párroco de la iglesia de Santo Domingo en el centro histórico de Puebla, una de las construcciones religiosas más antiguas y respetadas de México. El sacerdote, un teólogo con más de 30 años de experiencia y doctorado en historia eclesiástica por la Universidad Pontificia de México, aceptó reunirse con la familia. El encuentro tuvo lugar en la sacristía de la iglesia, rodeados de antiguos manuscritos y reliquias coloniales. Cuando Diego entró al recinto, su comportamiento cambió por completo. Caminó directamente hacia una estantería específica y señaló hacia un libro encuadernado en cuero oscuro. Ahí está escrito, dijo el niño con voz firme. Mateo 17, versículos 10 al 13. Jesús dice que Juan Bautista era Elías que había regresado. Y en Juan 3, cuando Nicodemo pregunta sobre nacer de nuevo, no está hablando solo del espíritu, está hablando de volver a vivir. El padre Ramírez palideció. Esos eran precisamente los pasajes bíblicos que durante siglos han sido objeto de intenso debate teológico sobre la posibilidad de la reencarnación en las enseñanzas cristianas primitivas. Pero lo que más le perturbó fue la interpretación que el niño daba a estos textos, una interpretación que coincidía con estudios académicos recientes que él mismo había leído en silencio, pero que la doctrina oficial de la Iglesia rechazaba categóricamente. «Hijo mío, ¿cómo sabes todo esto?», preguntó el sacerdote con voz temblorosa. Diego lo miró con una madurez desconcertante y respondió, «Porque yo estaba allí. He visto cómo las verdades fueron cambiadas. He visto cómo los poderosos alteraron las escrituras para controlar a la gente a través del miedo al infierno eterno.
Si la gente supiera que tiene múltiples oportunidades, que puede aprender de sus errores en otras vidas, no tendrían tanto miedo. Y sin miedo no hay control. Las palabras del niño resonaron en la sacristía como un trueno. El padre Ramírez sabía que estas acusaciones no eran inventos de un niño de 6 años. De hecho, investigadores y teólogos independientes habían llegado a conclusiones similares después de años de estudio. El Segundo Concilio de Constantinopla, convocado por Justiniano, fue considerado por muchos historiadores como uno de los concilios más extraños y controvertidos de la historia de la Iglesia, durando casi 9 años y resultando en la condena de las enseñanzas del teólogo Orígenes, quien defendía la preexistencia del alma. Pero ¿cómo podía un niño de Puebla, sin acceso a bibliotecas teológicas especializadas, sin formación religiosa avanzada, conocer estos detalles históricos con tal precisión? La respuesta que María y el padre Ramírez estaban comenzando a considerar desafiaba todo lo que habían creído durante sus vidas. Deja un comentario diciéndonos de qué ciudad y estado nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros seguidores, decididos a buscar respuestas más allá de las fronteras de la teología tradicional. María contactó al doctor Ricardo Mendoza, psiquiatra infantil e investigador asociado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en Ciudad de México, quien había estudiado casos similares y mantenía correspondencia con investigadores internacionales especializados en memoria de vidas pasadas en niños. El doctor Mendoza viajó desde la Ciudad de México hasta Puebla, un trayecto de aproximadamente 130 kilómetros, para evaluar personalmente el caso de Diego. Durante 3 días consecutivos, en octubre de 2023, realizó una batería de pruebas psicológicas, evaluaciones cognitivas y entrevistas detalladas con el niño, siempre en presencia de sus padres y con todas las sesiones grabadas en video para análisis posterior. Los resultados fueron asombrosos. Diego no mostraba signos de trastornos psicológicos, esquizofrenia infantil o cualquier condición que pudiera explicar sus conocimientos inusuales. Su coeficiente intelectual era normal para su edad. No había evidencia de que hubiera sido expuesto a material religioso avanzado por parte de sus padres, profesores o cualquier otra fuente conocida. Este caso presenta características consistentes con lo que la División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia ha documentado en más de 2.500 casos alrededor del mundo, explicó el doctor Mendoza en su informe preliminar. Niños que desde edades muy tempranas demuestran conocimientos específicos, detallados y verificables sobre eventos históricos, lugares y personas que no podrían haber conocido por medios convencionales. El doctor Mendoza explicó que investigadores como el doctor Jim Tucker y su predecesor, el doctor Ian Stevenson, ambos de la Universidad de Virginia, habían dedicado décadas al estudio científico de niños que reportaban memorias de vidas pasadas. Sus investigaciones revelaban patrones consistentes. Los niños generalmente comienzan a hablar de estas memorias alrededor de los 2 años y medio, cuando apenas desarrollan la capacidad del lenguaje. Las memorias suelen ser específicas, emocionales y verificables. En muchos casos, incluso presentan marcas de nacimiento que corresponden a heridas mortales en las personas fallecidas cuyas vidas dicen recordar. En aproximadamente el 35% de los casos estudiados, continuó el doctor Mendoza mostrando documentos científicos, los niños presentan marcas de nacimiento o defectos congénitos que ellos mismos o sus familias atribuyen a heridas de vidas anteriores. Cuando se logra identificar a la persona fallecida y se obtiene documentación médica, incluidos certificados de defunción, se ha encontrado una correspondencia asombrosa en el 88% de los casos donde la documentación estaba disponible. 43 de 49 casos documentados mostraron correlación exacta entre las marcas de nacimiento del niño y las heridas fatales de la persona fallecida. Diego no tenía marcas de nacimiento inusuales, pero sus conocimientos teológicos eran igualmente desconcertantes. Durante las sesiones con el doctor Mendoza, el niño comenzó a revelar más detalles sobre textos bíblicos que supuestamente habían sido alterados o eliminados. Mencionó el Evangelio de Juan capítulo 3, donde Jesús habla con Nicodemo sobre nacer de nuevo, explicando que la interpretación literal de renacer había sido intencionalmente espiritualizada para ocultar referencias a la reencarnación. Nicodemo entendió perfectamente lo que Jesús quería decir.
explicaba Diego con una claridad perturbadora. Por eso preguntó cómo un hombre podía volver a entrar en el vientre de su madre. Nicodemo sabía que Jesús hablaba de volver a nacer literalmente en otra vida. Pero esto fue cambiado para que la gente pensara que solo se refería al bautismo espiritual. El padre Ramírez, quien asistió a algunas de las sesiones con el doctor Mendoza, se encontraba en un conflicto interno devastador. Por un lado, su deber como sacerdote católico era rechazar cualquier noción de reencarnación, doctrina oficialmente considerada herética desde el año 553. Por otro lado, como teólogo educado e investigador de la historia eclesiástica, sabía que existían debates legítimos sobre este tema entre los primeros cristianos. La Biblia claramente establece en Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, argumentaba el padre Ramírez, tratando de mantener su posición doctrinal. La reencarnación contradice las enseñanzas fundamentales del cristianismo sobre la salvación, la redención y el juicio final. Pero Diego respondía con una comprensión que parecía trascender su edad. Ese versículo no niega la reencarnación, padre. Habla del juicio que viene después de cada muerte. Cada vida es juzgada, y según ese juicio el alma puede volver para aprender más lecciones. La salvación no es un evento único, es un proceso de muchas vidas. Por eso Jesús habló de la ley del karma cuando dijo en Mateo 7, «Con la medida que midas serás medido». Por eso Juan Bautista murió degollado, de la misma forma en que Elías, en su vida anterior, según 1 Reyes 18:40, había matado a los profetas de Baal por degollamiento. Cada acción tiene su consecuencia, a veces en esta vida, a veces en la siguiente. El doctor Mendoza observaba estas interacciones con fascinación científica. Lo que estamos presenciando, explicaba, va más allá de simples conocimientos memorizados. Diego demuestra una comprensión contextual, una capacidad de análisis teológico y una conexión emocional con estos textos que sugiere experiencia directa, no aprendizaje académico. Esto es consistente con los casos más significativos documentados por la Universidad de Virginia. Para noviembre de 2023, la noticia del niño de Puebla que desafiaba a teólogos con sus conocimientos sobre reencarnación en la Biblia había comenzado a circular discretamente entre círculos religiosos y académicos de México. El caso llegó a oídos del Dr. Jim Tucker en la Universidad de Virginia, quien expresó interés en incluir el caso de Diego en su base de datos de investigación. Los casos más impresionantes que hemos documentado, escribió el Dr. Tucker en un correo electrónico al Dr. Mendoza, son aquellos donde niños hacen declaraciones verificables sobre información histórica o teológica a la que no podrían haber tenido acceso por medios normales. El caso de Diego en México presenta características que merecen investigación rigurosa, especialmente dada la precisión de sus conocimientos sobre el Concilio de Constantinopla y las controversias sobre orígenes. Mientras tanto, en Puebla, la familia González enfrentaba un dilema angustiante. ¿Debían hacer público el caso de Diego? ¿Qué consecuencias tendría para el niño ser expuesto a la atención mediática y al inevitable escrutinio de autoridades religiosas? María y su esposo José, un mecánico de la colonia La Paz en Puebla, solo querían proteger a su hijo y entender lo que estaba sucediendo. El padre Ramírez también enfrentaba su propia crisis de fe. Después de semanas de conversaciones con Diego, de revisar textos históricos sobre el Concilio de Constantinopla y de consultar con otros teólogos en la Pontificia Universidad de México en la Ciudad de México, comenzó a cuestionar verdades que había dado por sentadas durante décadas. He dedicado mi vida a la Iglesia, confesó el padre Ramírez durante una entrevista privada en diciembre de 2023. Pero este niño me ha mostrado aspectos de nuestra historia que preferiríamos mantener ocultos. Es cierto que en el año 553, bajo presiones políticas del emperador Justiniano y su esposa Teodora, se condenaron las enseñanzas sobre la preexistencia del alma. Es cierto que esta decisión fue más política que teológica. Y es cierto que muchos de los primeros cristianos, incluyendo prominentes padres de la Iglesia como Orígenes, creían en múltiples existencias del alma. Diego continuaba asistiendo a la escuela primaria Benito Juárez en Puebla, jugando con sus amigos, viviendo la vida aparentemente normal de un niño de primer año. Pero aquellos que lo conocían notaban algo diferente en él.
Sus maestros reportaban que tenía una comprensión inusual de conceptos morales complejos. Sus compañeros de clase decían que Diego siempre sabía cómo consolar a alguien que estaba triste, como si entendiera profundamente el sufrimiento humano. Una tarde de diciembre, mientras la familia caminaba por el Zócalo de Puebla, admirando las decoraciones navideñas que iluminaban la plaza central frente a la majestuosa catedral, Diego se detuvo frente a una estatua de un santo y dijo algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mamá, dijo mirando hacia la catedral. Durante 1470 años han escondido que Jesús enseñaba sobre vidas múltiples. Pero hay más niños como yo en todo el mundo. En Brasil, en India, en Estados Unidos, en Japón. Somos más de 2500 casos documentados científicamente. Todos recordamos, todos sabemos la verdad, y pronto el mundo entero la sabrá también. El doctor Mendoza, quien había permanecido en contacto constante con la familia, confirmaba que Diego tenía razón. La investigación científica sobre memorias de vidas pasadas en niños ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, explicaba. Estudios realizados en 23 países diferentes han identificado patrones consistentes. En el 23% de los casos, las memorias se relacionan con figuras históricas o religiosas. Los niños frecuentemente presentan signos de trastorno de estrés postraumático relacionado con memorias de muertes violentas en vidas anteriores. Lo más significativo, continuaba el doctor Mendoza, es que estos casos desafían nuestra comprensión actual de la relación entre mente y cerebro. Sugieren que la memoria podría no estar almacenada exclusivamente en el cerebro, sino que la mente podría existir independientemente del cerebro y retener algunos recuerdos a través de múltiples encarnaciones. Esto contradice lo que actualmente sabemos sobre la memoria y su dependencia del funcionamiento cerebral, pero los datos empíricos son cada vez más difíciles de ignorar. En enero de 2024, después de meses de evaluaciones, documentación y deliberación, el doctor Mendoza completó su informe comprensivo sobre el caso de Diego. El documento de 147 páginas detallaba cada aspecto del caso, las declaraciones del niño, las verificaciones históricas, las evaluaciones psicológicas, las entrevistas con testigos y un análisis comparativo con casos similares documentados internacionalmente. El caso de Diego González de Puebla, México, concluía el informe, presenta características que no pueden ser explicadas satisfactoriamente por el conocimiento actual de la psicología infantil, el desarrollo cognitivo o los mecanismos convencionales de adquisición de conocimiento. Sus declaraciones sobre el Concilio de Constantinopla del año 553, sobre la supresión de las enseñanzas sobre reencarnación en el cristianismo primitivo y sobre pasajes bíblicos específicos relacionados con vidas múltiples, han sido verificadas como históricamente precisas. El niño no tuvo acceso conocido a fuentes que pudieran proporcionar esta información. Este caso constituye evidencia significativa que merece consideración seria dentro del campo de estudios de memoria de vidas pasadas. El padre Ramírez, después de su propia investigación y reflexión profunda, llegó a una conclusión personal que cambiaría el resto de su ministerio. No puedo negar lo que he presenciado, escribió en su diario personal. Este niño conoce verdades sobre nuestra historia eclesiástica que tomé años en aprender. Su comprensión de los textos sagrados trasciende cualquier enseñanza que pudiera haber recibido. Si hay aunque sea una posibilidad de que las almas realmente experimenten múltiples vidas, entonces toda nuestra teología sobre el juicio, el infierno eterno y la salvación necesita ser reexaminada. Para marzo de 2024, discretamente, sin fanfarria mediática ni controversia pública. El caso de Diego había sido compartido con otros investigadores internacionales. En la Universidad de Virginia, el equipo del Dr. Tucker añadió el caso a su base de datos. En Brasil, donde investigadores como el Dr. Erlendur Haraldsson habían documentado casos similares, especialistas mostraron interés en estudios comparativos. En la India, donde las memorias de vidas pasadas son culturalmente aceptadas, académicos notaron las similitudes con sus propios hallazgos. Pero la pregunta más importante permanecía sin responder. ¿Qué significaba todo esto? Si Diego realmente poseía conocimientos de vidas anteriores, si sus revelaciones sobre los cambios históricos en las doctrinas cristianas eran precisas,
¿Qué implicaciones tenía esto para millones de creyentes católicos en México y alrededor del mundo? El doctor Mendoza reflexionaba sobre estas cuestiones en su oficina de la UNAM en Ciudad de México. La ciencia no puede probar definitivamente la reencarnación, admitía. Ningún caso individual, por más convincente que sea, constituye prueba absoluta. Un escéptico siempre podrá encontrar puntos débiles, alternativas teóricas o razones para desacreditar cualquier caso específico. Sin embargo, cuando consideramos el cuerpo completo de evidencia, más de 2.500 casos documentados en múltiples países y culturas, con características consistentes y detalles verificables, la evidencia acumulativa se vuelve difícil de ignorar. El caso de Diego es especialmente significativo. Continuaba, porque no solo demuestra conocimiento inusual, sino que ese conocimiento se relaciona directamente con uno de los secretos mejor guardados de la historia eclesiástica: la supresión deliberada de las enseñanzas sobre reencarnación en el año 553. Si un niño de 6 años en Puebla puede conocer estos detalles sin haber tenido acceso a fuentes especializadas, entonces tenemos que preguntarnos seriamente, ¿de dónde viene ese conocimiento? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos permite seguir investigando estos casos extraordinarios que desafían nuestra comprensión de la realidad. En abril de 2024, algo inesperado sucedió. El padre Ramírez recibió una llamada de un obispo en Guadalajara, Jalisco, la segunda ciudad más grande de México, ubicada a aproximadamente 700 kilómetros al oeste de Puebla. Otro niño, esta vez de 5 años, había comenzado a hacer declaraciones similares sobre la reencarnación en las enseñanzas cristianas primitivas. Y luego otro caso surgió en Monterrey, Nuevo León, en el norte de México, y otro en Oaxaca, en el sur. No estamos hablando de casos aislados, explicaba el doctor Mendoza en una conferencia privada con otros investigadores en mayo de 2024. Estamos viendo un patrón emergente. Niños en diferentes partes de México, sin contacto entre ellos, están reportando memorias y conocimientos similares sobre aspectos suprimidos de la historia religiosa. Algunos investigadores podrían llamarlo coincidencia, otros podrían hablar de inconsciente colectivo. Pero aquellos de nosotros que hemos estudiado estos casos de cerca sabemos que hay algo más profundo sucediendo aquí. Diego, mientras tanto, continuaba con su vida. Había cumplido 7 años en marzo de 2024 y ahora estaba en segundo año de primaria. Sus memorias sobre vidas pasadas comenzaron a desvanecerse gradualmente, un patrón consistente con la investigación internacional que muestra que estas memorias típicamente disminuyen cuando los niños alcanzan los 6 o 7 años de edad, pero el impacto de sus revelaciones permanecería. María guardaba cuidadosamente los videos y transcripciones de todas las conversaciones con Diego durante el periodo en que sus memorias estaban más activas. El doctor Mendoza había completado su documentación exhaustiva. El padre Ramírez había comenzado discretamente a estudiar textos antiguos con nueva perspectiva, buscando evidencia de enseñanzas sobre reencarnación en el cristianismo primitivo que habían sido suprimidas. Mi hijo me enseñó algo fundamental, reflexionaba María en junio de 2024, sentada en la sala de su casa en Puebla mientras Diego jugaba afuera con sus hermanos. Me enseñó que la verdad es más grande que cualquier doctrina, más antigua que cualquier institución religiosa. Me enseñó que el miedo ha sido usado durante siglos para controlar a las personas. Pero sobre todo, me enseñó que el amor y el aprendizaje continúan más allá de una sola vida. Y eso, en lugar de asustarme, me da esperanza. El doctor Tucker, desde Virginia, continuaba siguiendo el caso con interés científico. El caso de Diego en México, escribió en su correspondencia más reciente, representa el tipo de evidencia que, acumulada con miles de casos similares alrededor del mundo, eventualmente forzará a la comunidad científica y religiosa a confrontar preguntas que hemos evitado durante demasiado tiempo. ¿Qué es la conciencia? ¿Puede existir independientemente del cerebro? ¿Qué parte de nuestra identidad, si alguna, sobrevive la muerte física? Estas no son preguntas fáciles, pero son fundamentales para nuestra comprensión de lo que significa ser humano. En julio de 2024, el padre Ramírez dio un sermón inusual en la iglesia de Santo Domingo en Puebla. Sin mencionar específicamente a Diego, habló sobre la humildad intelectual,
sobre la necesidad de cuestionar incluso las verdades más establecidas, sobre el hecho de que la fe auténtica no teme a la investigación honesta. Si nuestra fe no puede soportar el escrutinio de preguntas difíciles, predicó, entonces no es verdadera fe, es simplemente miedo disfrazado de certeza. El impacto de ese sermón fue profundo. Varios feligreses se acercaron después compartiendo sus propias dudas, sus propias preguntas sobre doctrinas que nunca se habían atrevido a cuestionar. Algunos mencionaron haber tenido experiencias similares con sus propios hijos, niños que hablaban de recuerdos que no podían explicar. Para agosto de 2024, más de un año después de que Diego comenzara a hacer sus reveladoras declaraciones, el niño había regresado completamente a una infancia normal. Sus memorias extraordinarias se habían desvanecido como sueños al despertar. Cuando se le preguntaba sobre las cosas que había dicho el año anterior, respondía con confusión genuina. «No sé de qué hablas, mamá», decía inocentemente. Este patrón de amnesia también es consistente con la investigación internacional. El Dr. Stevenson y el Dr. Tucker habían documentado que la gran mayoría de los niños que reportan memorias de vidas pasadas las pierden gradualmente entre las edades de 6 y 8 años, reteniendo a lo mucho una sensación vaga de haber sabido algo importante que ahora no pueden recordar. Pero las grabaciones permanecían, los documentos existían, los testimonios de testigos, incluyendo un sacerdote católico y un psiquiatra académico, estaban registrados. El caso de Diego González de Puebla, México, se había convertido en parte del creciente cuerpo de evidencia que desafiaba las comprensiones convencionales sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y la posibilidad de vidas múltiples. En septiembre de 2024, el Dr. Mendoza presentó sus hallazgos preliminares en una conferencia académica en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, titulada Fenómenos inexplicables en la conciencia infantil. Su presentación sobre el caso de Diego generó intenso debate. Algunos académicos lo descartaron como anécdota no científica, otros expresaron fascinación cautelosa. Pero todos reconocieron que casos como este merecían investigación seria, no rechazo automático. La ciencia avanza cuando estamos dispuestos a investigar fenómenos que no encajan en nuestros paradigmas existentes, argumentó el Dr. Mendoza durante la conferencia. Durante siglos, fenómenos que ahora entendemos perfectamente fueron descartados como imposibles porque no encajaban en el conocimiento de la época. La investigación de memorias de vidas pasadas en niños puede estar en esa categoría. Puede que eventualmente encontremos explicaciones convencionales, o puede que estos casos nos estén señalando hacia aspectos de la realidad que aún no comprendemos. De vuelta en Puebla, la vida continuaba. Diego asistía a la escuela, jugaba fútbol con sus amigos en el Parque Benito Juárez, ayudaba a su padre en el taller mecánico los fines de semana. Era, en todos los aspectos observables, un niño normal y feliz. Pero para aquellos que habían presenciado lo que sucedió durante ese año extraordinario entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, Diego siempre sería el niño que durante un breve periodo pareció tener acceso a conocimientos que trascendían su corta vida. María mantenía las grabaciones guardadas de forma segura. Algún día, decía, cuando Diego sea adulto le mostraré estos videos. Le dejaré decidir qué significan. Tal vez volverá a recordar. O tal vez pensará que todo fue imaginación infantil, pero al menos tendrá la evidencia de que algo extraordinario sucedió, algo que ni nosotros mismos comprendemos completamente. El padre Ramírez continuó su ministerio en Puebla, pero con una perspectiva transformada. Comenzó a incorporar en sus sermones referencias a la compasión universal, al aprendizaje continuo del alma, a la idea de que el juicio de Dios podría ser más misericordioso y educativo de lo que las doctrinas tradicionales sugieren. Nunca mencionó explícitamente la reencarnación desde el púlpito, pero aquellos que conocían su historia con Diego entendían el subtexto. En octubre de 2024, un artículo académico coautorado por el Dr. Mendoza y el Dr. Tucker fue aceptado para publicación en el Journal of Scientific Exploration, una revista revisada por pares que se especializa en fenómenos anómalos que merecen investigación científica. El artículo detallaba el caso de Diego sin revelar su identidad real, protegiendo la privacidad de la familia mientras contribuía al cuerpo científico de conocimiento sobre este fenómeno. El artículo concluía con palabras que resonarían en la comunidad de investigadores. Los casos de niños que demuestran conocimientos
específicos y verificables sobre eventos históricos o religiosos, a los que no podrían haber tenido acceso por medios convencionales. Presentan desafíos significativos a nuestras comprensiones actuales de la memoria, la conciencia y la relación mente-cerebro. Si bien ningún caso individual constituye prueba concluyente de la reencarnación, el patrón acumulativo de evidencia a través de miles de casos documentados en múltiples culturas sugiere que este fenómeno merece investigación científica rigurosa y seria, libre de prejuicios dogmáticos tanto de creyentes como de escépticos. En México, país donde el 77.7% de los 130 millones de habitantes se identifican como católicos, donde la religión ha moldeado la identidad nacional durante siglos, el caso de Diego permaneció en gran medida desconocido para el público general. Pero en círculos académicos, en seminarios teológicos, entre investigadores de fenómenos anómalos, el caso comenzó a circular como evidencia de algo que muchos habían sospechado, pero pocos se habían atrevido a afirmar públicamente: que la supresión de las enseñanzas sobre reencarnación en el año 553 podría haber sido uno de los mayores encubrimientos en la historia del cristianismo. Lo que este niño reveló durante ese año, reflexionaba el Dr. Mendoza en diciembre de 2024, no fue simplemente conocimiento histórico. Fue un recordatorio de que las instituciones religiosas, por más venerables que sean, están compuestas por seres humanos que toman decisiones basadas en poder, política y miedo, no siempre en la búsqueda de la verdad. El Concilio de Constantinopla del año 553 fue, según múltiples historiadores independientes, altamente politizado. El emperador Justiniano lo convocó en parte para complacer a su esposa Teodora, quien, según las crónicas históricas, temía las consecuencias kármicas de sus acciones pasadas. Esta no es teoría de conspiración, es historia documentada que simplemente nos enseña ampliamente. En enero de 2025, casi 2 años después de que comenzara esta extraordinaria historia, Diego cumplió 8 años. No recordaba nada de sus declaraciones sobre reencarnación, sobre el Concilio de Constantinopla, sobre los secretos ocultos en la Biblia. Cuando su madre le mostraba los videos, los miraba con la misma curiosidad con la que un niño miraría a un extraño. ¿Ese soy yo?, preguntaba asombrado. Sueno muy serio. ¿De verdad dije todas esas cosas? Pero el legado de lo que Diego reveló durante su ventana temporal de memorias extraordinarias continuaba expandiéndose. Otros investigadores en América Latina comenzaron a buscar activamente casos similares. Se estableció una red informal de psiquiatras, psicólogos y teólogos interesados en estudiar este fenómeno sin los prejuicios tradicionales. El padre Ramírez escribió un libro, publicado bajo seudónimo en marzo de 2025, titulado Verdades ocultas, cuestionando dogmas que no debían cuestionarse. Sin revelar detalles específicos del caso de Diego, el libro exploraba la historia del Concilio de Constantinopla, las enseñanzas de Orígenes sobre la preexistencia del alma, y los pasajes bíblicos que podrían interpretarse como referencias a múltiples vidas. El libro generó controversia, pero también encontró audiencia receptiva entre creyentes que habían albergado dudas similares durante años. Para mayo de 2025, el número de casos documentados de niños con memorias de vidas pasadas en México había crecido a más de 50. El Dr. Mendoza estableció un protocolo formal de investigación en colaboración con la Universidad de Virginia, permitiendo documentación sistemática de casos futuros. No todos los casos eran tan dramáticos como el de Diego, pero cada uno contribuía a la evidencia acumulativa. Lo que estamos presenciando, explicaba el Dr. Mendoza en una entrevista en junio de 2025, podría ser el comienzo de un cambio paradigmático en cómo entendemos la conciencia humana. Durante siglos, el materialismo científico ha insistido en que la conciencia es simplemente un producto del cerebro, que cuando el cerebro muere, la conciencia cesa de existir. Pero estos casos de niños con memorias verificables de información a la que no podrían haber tenido acceso cuestionan esa suposición fundamental. No estamos diciendo que tenemos todas las respuestas. Estamos diciendo que hay preguntas legítimas que merecen investigación sin prejuicios. En septiembre de 2025, casi exactamente 2 años después de que María González notara por primera vez el comportamiento inusual de Diego, la familia recibió una carta del Dr. Tucker en Virginia. El caso de su hijo, escribía,
Ha sido incluido en nuestra base de datos como uno de los ejemplos más significativos de conocimiento religioso histórico inexplicable en un niño pequeño. Aunque Diego ya no recuerda estos eventos, el impacto de su testimonio durante ese periodo continuará contribuyendo a nuestra comprensión de este fenómeno extraordinario. Le agradecemos a su familia por permitir que la ciencia documente este caso de manera rigurosa. Diego, ahora un niño normal de 8 años en Puebla, continuaba con su vida sin saber el impacto que sus palabras habían tenido. Pero en universidades, en seminarios, en círculos de investigadores alrededor del mundo, el caso del niño de 6 años que conmocionó a teólogos con revelaciones sobre secretos ocultos en la Biblia se había convertido en parte del creciente cuerpo de evidencia que desafiaba comprensiones ortodoxas sobre la vida, la muerte y lo que podría venir después. La pregunta que dejaba el caso de Diego no era simplemente si la reencarnación existe. Era una pregunta mucho más profunda. ¿Qué otras verdades han sido suprimidas a lo largo de la historia por razones de poder político y control religioso? ¿Qué más podríamos descubrir si estuviéramos dispuestos a investigar con mente abierta, sin miedo a desafiar dogmas establecidos? En las calles de Puebla, donde todo comenzó, la vida continúa como siempre. La catedral sigue dominando el horizonte, un símbolo de fe que ha resistido durante siglos. Las familias asisten a misa los domingos. Los niños juegan en los parques. Todo parece normal, ordinario, inmutable. Pero debajo de esa apariencia de normalidad, algo había cambiado. Una semilla de duda, o tal vez de esperanza, había sido plantada. La idea de que la verdad podría ser más grande que las instituciones que afirman poseerla. La posibilidad de que el alma humana y su viaje podrían ser más extraordinarios de lo que nos han enseñado. Y en algún lugar, en Puebla, en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, otros niños comienzan a hablar, a recordar, a revelar, porque si Diego enseñó algo durante ese año extraordinario fue esto: la verdad, por más tiempo que sea suprimida, eventualmente encuentra la manera de emerger. A veces a través de las palabras de un niño de 6 años que por un breve momento en el tiempo pareció tener acceso a conocimientos que trascienden siglos, dogmas e instituciones. El secreto que Diego reveló no era nuevo, era antiguo, más antiguo que el Concilio de Constantinopla, más antiguo que el cristianismo institucional. Era la idea simple pero profunda de que el alma humana está en un viaje de aprendizaje que trasciende una sola vida, que el amor y el conocimiento continúan más allá de la muerte física, y que ninguna institución humana puede contener o controlar completamente esas verdades fundamentales. ¿Es la reencarnación real? La ciencia no puede responder esa pregunta de manera definitiva, pero lo que la ciencia puede decir, basada en más de 2.500 casos documentados como el de Diego, es que hay fenómenos relacionados con la conciencia infantil que no podemos explicar con nuestros modelos actuales. Y en ciencia, cuando encontramos fenómenos que no podemos explicar, tenemos dos opciones: ignorarlos porque no encajan en nuestras teorías, o investigarlos con rigor hasta que entendamos la verdad, sea cual sea. El caso de Diego González de Puebla sugiere que hemos elegido la ignorancia durante demasiado tiempo. Tal vez sea momento de elegir la investigación honesta sin importar a dónde nos lleve. Porque al final, la verdad no necesita nuestra protección, solo necesita nuestra voluntad de buscarla, sin miedo de lo que podríamos encontrar.